Hola, ¿qué tal? Quien les habla es el profesor de física Daniel Monzón, estudiante de mecatrónica. En este video quería hablar un poquito sobre materiales compuestos y concretamente sobre el concreto. Este, este, este video está en el marco dentro de una materia que se llama Ciencia de los Materiales. ¿Ya? Bueno, no hay un acuerdo unánime respecto a la definición de materiales compuestos, debido a las distintas escalas en donde se puede observar las diferencias entre los constituyentes del material. ¿Qué es un material compuesto? Según Smith y Hasgemi, un material compuesto es formado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes que difieren en forma y composición química y que en su esencia son insolubles unos en otros. El objetivo de la construcción de materiales compuestos para la ingeniería es desarrollar materiales con mejores propiedades que los materiales constituyentes. Ejemplos de estos materiales compuestos son los plásticos reforzados con fibra, el concreto, el asfalto y la madera. Acá en la figura pueden ver un componente de ducto de fibra de carbono utilizado en aviones de combate después de una prueba final. Este ducto es fabricado 4 veces más rápido que la pieza convencional, con un número de sujetadores significativamente menor. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el concreto específicamente, ¿no? El concreto es un compuesto cerámico. Pero antes de empezar ahí con esa información, aclarar un poquito de otras cosas. El concreto es el principal material del campo de la ingeniería, utilizado en la construcción. Las ventajas del concreto son la flexibilidad en la elección de formas, ya que se puede moldear, su economía, su durabilidad, resistencia al fuego, posibilidad de ser fabricado en lugares en donde se trabaja y la apariencia estética. Algunas desventajas son la baja resistencia a la tracción, baja ductilidad y alguna contracción. Bueno, entonces como estábamos diciendo, el concreto es un material cerámico, está constituido por una mezcla de material granular, el agregado, el cual consta de piedras y granos de arena embebidas en una matriz dura obtenida a partir de una pasta de cemento. El aglutinante, constituida normalmente por un cemento Portland mezclado con agua. La composición, en términos de volumen, el Portland abarca entre un 7% y un 15%, el agua entre un 14% y un 21%, el aire tiene entre 0,5% y 8%, los agregados finos 24% a 30%, los agregados gruesos de 31% a 51%. Ahí en la figura ustedes pueden ver una sección de material, de un concreto que está pulido. Se ven los agregados finos y los agregados gruesos. Vamos a hablar concretamente sobre el cemento Portland, ¿no? Que a veces se confunde lo que es el concreto con el Portland en sí mismo. El Portland es un componente del concreto, ¿no? Que es justamente lo que permite que el concreto se aglutine, ¿no? La materia prima básica es la cal, el sílice, la alúmina y el óxido de hierro. Se mezclan estos compuestos en proporciones adecuadas y llevan a un horno a temperaturas entre 1400 y 1650 grados centígrados. El resultado es clínker de cemento, que es un producto granulado obtenido por calcinación de caliza y arcilla, el cual se enfría inmediatamente y se reduce a polvo. Se agrega al cemento una pequeña cantidad de yeso,
con el fin de controlar el tiempo de curado de concreto. Bueno, los constituyentes del cemento Portland son el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y aluminio ferrita tetracálcica. Ahí acá estas acá son las abreviaturas de los compuestos y estos acá son la fórmula química. Bueno, y acá en esta tabla de abajo se muestran algunos tipos de concreto que existen. Existe un tipo de cemento, ¿no? Cemento normal, que se le designa por el número 1, según este protocolo acá, ASTM C150. Y acá está en porcentaje el peso de cada uno de estos componentes, acá que de la primera tabla, para, o sea, sí, el porcentaje en peso de cada uno de estos componentes de la primera tabla, ¿no? Entonces tenemos un cemento normal, un cemento calentado ligeramente con la hidratación moderada de resistencia de los sulfatos, un cemento de endurecimiento rápido, que fíjense acá que en este caso el cemento tipo 3 tiene una gran cantidad del silicato tricálcico, porque justamente es lo que permite endurecer el cemento. Eh, un cemento tipo 4 con pequeño calentamiento por hidratación, un cemento tipo 5 resistente a los sulfatos. Bueno, el cemento Portland endurece debido a las reacciones con el agua, denominadas reacciones de hidratación. Cuando el silicato tricálcico y el silicato dicálcico reaccionan con el agua, el producto es silicato tricálcico hidratado. Este material está compuesto por partículas muy pequeñas, inferiores a un micrómetro, y constituye un gel coloidal. En la hidratación del silicato tricálcico y silicato dicálcico se forma también hidróxido de calcio, que es un material cristalino. Ahí ustedes pueden ver las reacciones que ocurren en la hidratación del cemento Portland. Hay que aclarar que estas reacciones no es todo lo que sucede, porque incluso hoy en día no se conoce los detalles más finos de las reacciones, porque es complejo, ¿no? Es una cantidad de reacciones complejas que del todo no se conocen. Acá estas dos representan dos reacciones que se conocen. El silicato tricálcico endurece rápidamente y es el principal responsable por el primer aumento de la resistencia mecánica a la compresión. La mayor parte de la hidratación del silicato tricálcico se realiza en cerca de 2 días. Por eso los cementos Portland de endurecimiento rápido contienen siempre cantidades grandes de silicato tricálcico. El silicato dicálcico tiene una hidratación lenta y pasa a ser el principal responsable por el aumento de la resistencia mecánica a la compresión al fin de una semana. El alumino ferrita tricálcica se usa para reducir la temperatura de formación del clinker. Es importante que el agua quede retenida en el concreto durante el primer intervalo de tiempo de endurecimiento, por lo que debe evitarse su evaporación. Bueno, acá en la gráfica se muestra una gráfica de la resistencia a la compresión en PSI versus el tiempo en días y después en años acá, para los diferentes tipos de cemento que habíamos hablado. No vieron que no todos los cementos endurecen, o sea, aumenta su resistencia a la compresión de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el, el cemento Portland tipo 3, ya al comienzo, los primeros días, ya tiene una gran compresión, una gran resistencia a la compresión. Después, acá esta curva disminuye
más que los demás con el pasaje del tiempo, ¿no? Y solo para aclarar acá que el PSI es una unidad de presión y equivale, un kilopascal equivale a 0,145 PSI. Bueno, ahí ustedes pueden ver una microfotografía de una sección de cemento, de concreto, que tiene aire atrapado, ¿no? El objetivo de construir concreto con aire atrapado es mejorar la resistencia del concreto a la formación de hielo y posteriormente deshielo, y también para mejorar la manipulación. Los aditivos que se agregan al concreto para favorecer el aprisionamiento del aire contienen agentes tensoactivos que bajan la tensión superficial de la interfaz aire-agua, de manera que se forman burbujas de aire muy pequeñas, 90% de ellas inferiores a 100 micrómetros de diámetro. Para que la protección contra el congelamiento sea satisfactoria, los concretos con aire atrapado deben contener entre 4 y 8% de volumen de aire. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el concreto armado. La resistencia a la tracción que presenta el concreto es 15 veces inferior a su resistencia a la compresión. Para mejorar su comportamiento frente a la tracción, como para el caso de una viga, se moldea el concreto de forma que se contenga varillas de acero para reforzarlo. Esta estructura se llama concreto armado y en ella los esfuerzos de la tracción se transfieren del concreto a las varillas gracias a la adherencia entre ellos. Bueno, ahí ustedes pueden ver en la figura una sección de concreto armado que está su curvatura está exagerada. Este, acá en este eje es el eje neutro, acá este otro región, acá la zona de tracción, y acá en esta zona de tracción vendrían a estar las varillas de acero, y acá es una sección transversal de la figura. Bueno, para terminar ahí vamos a hablar un poquito sobre el concreto pretensado y el concreto posttensado. La resistencia del concreto a la tracción puede mejorarse más aún con la introducción de tensiones compresivas aplicadas por cables o varillas de acero. La ventaja de esta estructura es que las tensiones aplicadas por los cables o varillas tienen que ser ultrapasadas para que el concreto pase a estar sujeto a tensiones de tracción. En el caso del concreto pretensado, se utilizan cables multiaxiales que son estirados entre un punto del anclaje y un soporte ajustable que funciona como un gato hidráulico para la aplicación de tracción. Cuando el concreto alcanza la resistencia necesaria, la fuerza de tracción aplicada a los cables es retirada y los mismos intentan retornar a su longitud inicial por medio de un comportamiento elástico. Sin embargo, no pueden hacerlo por estar adheridos al concreto. De esta forma se introducen tensión compresivas al concreto, que vendría a ser la figura parte A acá, ¿no? Después, para esta segunda figura acá, la parte B, sería lo siguiente. En el caso del concreto post-tensado, los cables de acero se introducen en tubos antes de que el concreto sea colocado. Luego de que se coloca el concreto en el encofrado, el cable es sujeto en una de sus extremidades, mientras que el otro extremo se le aplica una tracción por medio de un gato hidráulico. Luego que la fuerza aplicada al cable es suficientemente alta, se inyecta concreto dentro de la tubería. Al endurecerse este concreto, el cable se adhiere al mismo y de esta forma los cables permiten aumentar la capacidad de resistencia de la flexión de la viga. O sea que son dos métodos bastante similares en algunos aspectos de, de cómo se introducen tensiones a través de cables de forma tal que el concreto tenga más capacidad de resistencia a la tracción lateral esa, ¿no? Bueno, acá está la bibliografía que utilicé. Este texto de Smith y Hasgemi
es Fundamentos de Ingeniería y Ciencia de los Materiales, es un muy buen texto de ciencia de los materiales. Va en detalle, va al detalle fino de lo que es cada uno de los materiales, incluso este, tiene todo su capítulo sobre la parte química y después también tiene todo su capítulo sobre la parte física de lo que sería el comportamiento mecánico de los materiales. Bueno, espero que haya gustado el video, que haya sido de provecho. Dejo por aquí y nos vemos la próxima.